Es la continuación de lo que venimos viendo ya la semana pasada en lo que estaba Efesios 4, 1 al 7. Y habíamos hablado acerca de lo que era la conducta del cristiano. Ahora vamos a ver otro pasaje bíblico que es la terminación del capítulo 7. Y quiero que me acompañen vosotros a lo que es el capítulo 4. Y vamos a darle lectura desde el versículo 17 al versículo 32. Por favor, ubiquen sus Biblias. Aquellos que no trajeron, quizás el diácono podría darle una Biblia y apuntarlo para después de la salida decirle por qué no trajo su Biblia. Bien, lo tenemos, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu y persona que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amado Padre, vengo ante ti con este cuerpo suyo, que es tuyo, Señor. Sé que no hemos sido fieles. Perdona, Señor, nuestros pecados de omisión, los voluntarios. Perdona la concupiscencia que a veces llena el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestra flaqueza, debilidad y vagancia a no leer la palabra a través de la lectura bíblica diaria. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado constantemente, consultando cada parte de nuestras vidas a ti, Señor, que eres nuestro Padre. Perdónanos, Señor. Venimos ante ti para que nos hables a través de este pasaje en la carta que Pablo escribió a los Efesios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta a Éfeso. Éfeso, para entender más o menos y entrar de lleno a la predicación, Éfeso era una ciudad, una metrópoli, una necrópolis, una ciudad que había mucho dinero, era una ciudad que tenía mucho movimiento y era una ciudad aproximadamente con 500,000 de personas. Él escribe la carta cuando estuvo en prisión en Roma y escribe 3 cartas, carta a los Efesios, a Filemón y a Colosenses. Pero el sentido de escribir esta carta era no era para corregir quizás una doctrina, sino para reforzarlos en lo que era la palabra de Dios, que se comportasen con lo que el Señor había dado, con el poder y la facultad del Espíritu Santo, para hacer luz refulgente en un mundo de oscuridad. Este centro, que era Éfeso, era la cuna donde estaba esa diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Diana de Éfeso, o también conocida como Artemisa. Este sitio era un sitio donde había mucho ocultismo, mucha propagación de todo lo que era idolatría,
Pero también muchas personas iban a Éfeso, al banco de Éfeso, a depositar su dinero para que la diosa Diana de Éfeso lo cuidara. Por lo tanto, imagínense a una iglesia centrada y mezclada con todo este tipo de personas: paganismo, ocultismo, comercial. Había propaganda en cuanto a todo lo que era iglesia pagana del Señor. Entonces Pablo escribe esta carta y les recuerda que son en Cristo Jesús. Y es difícil, a veces nosotros como cristianos también somos como en Éfeso, ¿no? Tenemos mucho de lo que es el mundo comercial y lo que nos atrae. Y el mundo a veces está confundido y olvidamos que realmente nosotros debemos ser luz y sal en la tierra. La iglesia como comunidad transformadora está llamada a transmitir el modelo de Cristo, usted y el que habla, a otros. Ese es lo que debo transmitir, es mi sujeción a Dios. Este no es un hecho desconocido para mí ni para usted. El mundo desconoce a Dios porque no vive conforme a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir nuestra manera sustancial de ver nuestro presente y futuro en las manos de Dios. Hay seguridad, hay esperanza, porque sé que después que mis ojos se cierren puedo ver la gloria de Dios. No hay tristeza en la muerte. Solamente a veces cuando parte un familiar lloramos, sí, pero sabemos hacia dónde se fue. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es un cuerpo sustancial y vivo, porque Dios es un Dios vivo. Este es el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros tenemos entonces que no estar en tinieblas. Somos luz. En consecuencia, lo que tenemos que considerar vital e importante, tal como Pablo está escribiendo a los Éfesos, es que hay una conducta personal, un modelo personal que tienen que estar constantemente las 24 horas para que las personas realmente sepan: vosotros sois hijos de Dios. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo participamos con otras personas que no conocen de Dios? ¿Estamos haciendo lo que esta carta le está diciendo? ¿Ustedes tienen que ser ejemplo y modelo de Dios? ¿O nos confundimos tanto que ellos al último nos dicen: no sabías que eras cristiano hasta que tú me lo dijiste? Vean. O de repente, porque pero tengo 3 años contigo, eras cristiano. Nunca fuiste luz. Estuviste mezclado con ellos. Y es por eso que él va a hablar acerca, y lo había escrito en Romanos 6:7, de cómo el pecado adhiere y nos sujeta y nos esclaviza. Y muchas veces nosotros somos parte de eso porque lo hacemos en forma voluntaria. Hermanos, nosotros ya en Cristo Jesús sabemos lo que es bueno y malo, lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Es por eso que lo primero que va a hablar en el capítulo 4 del 17 al 19 es la lucha por la mente. Es ahí donde se da la guerra. ¿Dónde se da la guerra si no en la mente? ¿De dónde vienen todas las ideas y malos deseos? ¿De dónde viene todo ese pronunciamiento de palabras obscenas? O de mirar con unos ojos que no son ojos de una amistad, sino de deseo a otra persona, sino aquí, en la mente. Y es por eso que él dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Vean la introducción que él hace. Él requiere y dice, está diciendo: en la autoridad que Dios me dio y en el nombre de Jesús y por su autoridad quiero hablarles a ustedes. Está hablando con una autoridad que va más allá de una autoridad política, es una autoridad impuesta por Dios. Dice que no andéis como los otros gentiles. ¿Eran gentiles o no? Por supuesto. Pero los otros gentiles vivían una vida totalmente desubicada en el punto de Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa vacío, fatuo, no hay nada, totalmente fuera. Y esa vanidad de la mente nos llena. Por eso, como es vacío, la persona que quiere hacer, llenarlo constantemente. Como una persona cuando usted le dice vanidoso. ¿No nunca le han dicho a usted vanidosa? No, así que nunca le han dicho vanidosa. Traducido le han dicho vacía. Porque el significado correcto es ese, vacía. No hay nada ahí. Por eso es que paras llenando tu vida con cosas porque, sabes, no lo puedes saciar. Por eso dice la vanidad de tu mente. La vanidad es un vacío, solamente puede ser llenado por Jesús. Si no, constantemente hay un vacío, y ellos tenían un gran vacío. Había vanidad en su mente porque en Éfeso y aquí
Habían filosofías y políticas que atraían y que confundían. Filósofos caminando por las calles y los cristianos recién salidos y haber aceptado al Señor, confundidos por lo que hablaban y los atraía. ¿Cuántos de vosotros no los atraen a veces esas grandes predicaciones donde no está Jesús? ¿Por qué las iglesias se van llenando con tanta pasión? Miles y miles de personas entran, los parqueos paran llenos. ¿Por qué? Cuando usted escucha la predicación, ¿está Jesús ahí? ¿Hay confrontación de pecado? En algunas no, en otras sí. Nunca estamos en discusión con las megas iglesias. Donde se predique la sana doctrina, por supuesto, son nuestros hermanos. Pero donde no se predica y se usa la palabrería vacía y vanidad en su mente, entonces hay pecado. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hermanos, la palabra entendimiento entenebrecido está diciendo así. No es que esté lleno de oscuridad, tú estás en oscuridad. Esta mente, dice, esta mente está llena de tanta oscuridad. Tu forma exterior representa tu ser interior. Tal como tú andas, me está mostrando lo que tú interiormente eres. Esta es la calidad de mente que dicta mi conducta y que me hace caminar. ¿Qué es lo que le hace caminar a usted si no es su mente, su idea, hacia dónde va? Esta mente entenebrecida, hermanos, llena por todas estas personas que estaban en Éfeso y que estamos también en la tierra. Estamos llenos, si no tenemos a Dios, nuestras mentes están oscuras, están en un eclipse en el cual no podemos ver si solamente nuestras confusiones y errores que tenemos como cristianos. Es actuar sin gobierno espiritual. Dios tiene que ocupar su puesto. Ellos habían perdido el objetivo principal de seguir. El poder del Espíritu de Dios estaba en mí, pero ellos habían confundido. Por eso Él está escribiendo esta carta. Este entendimiento entenebrecido es un entendimiento en el cual son atados al mal y vivían como los otros gentiles, bajo pasiones desordenadas, y eran como ciegos en una profunda oscuridad. ¿A qué me refiero con pasiones desordenadas? ¿Cuántas pasiones desordenadas hay ahora? Hay muchas. Esta pasión desordenada es porque no tienen el discernimiento para ver, como dice el libro de Hechos en el 26-18, están en medio de una fuerza de la iniquidad y ajenos a la vida de Dios. Esto sucede solamente cuando uno tiene esa mente entenebrecida. Nos vamos y somos ajenos a la vida de Dios. Pablo está diciendo, esta es la distancia entre Dios y el mundo. Cuando tu mente no está puesta en las cosas de Dios. Luego dice en el 18, por la dureza de tu corazón. Vean, el apóstol atribuyó un distanciamiento entre Dios y la ignorancia. Pero quiero decirte que esta ignorancia no es que ellos no supieran, ellos no querían escuchar a Dios. Estaban listos para poder aceptar lo que el Señor enseñaba, pero en su dureza de su corazón hubo una resistencia al conocimiento del Señor. A eso se está refiriendo. Lo rechazaron. Dijeron, vivo mejor sin Dios. Por lo tanto, la dureza de su corazón se debía a que no querían entender ni escuchar al Señor, sino vivir conforme a sus propósitos y no al propósito divino de Dios. Y miren, en Romanos vamos a ver cómo Dios debilita el entendimiento de estas personas que dice y los entregó a lo que ellos querían. Los entregó a su propia concupiscencia. Y le dijo, ¿quieren eso? Entonces tenedlos. Y lo dejó. Hermanos, nuestra propia voluntad sin el Señor nos aturde y oscurece. ¿Cuántos de nosotros, y nos incluimos, hemos cometido errores por no haber pedido dirección a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos hemos equivocado en elegir, aunque sea una pareja o cualquier cosa, no puesto la vista en Dios, sino en nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántos malos negocios hemos incursionado cuando no era correcto? Porque no hemos visto, porque nuestro entendimiento se oscurece cuando nosotros queremos tomar el control de las cosas que Dios tiene, porque Él nos deja ese libre albedrío. Y dice en el 19, y perdieron toda sensibilidad. Como resultado de su corazón, pierden la sensibilidad de su corazón. Es una carrera alocada en el sendero del mal.
Perder la sensibilidad es muy grave porque usted ya no siente, usted ya no capta. La sensibilidad es como un callo, algo tan duro que aunque lo pinchen usted ya no siente. Esa sensibilidad fue perdida. Tal era la reacción de los éfesos, que ya no sentían nada, ni siquiera la compasión y el amor por otros. ¿Por qué? Porque se habían entregado a toda clase de inmoralidad. Hermanos, cuando empieza a escribir Pablo, no está dando una lista de los requisitos que debes hacer. ¿Para qué? Para ser un buen cristiano. No, eso se llama religiosidad y rito. Él está hablando de tu interior, deben brotar ríos de agua viva. De tu interior, no debes cumplir con requisitos o rituales. Él está hablando acerca de que han perdido la sensibilidad. ¿Y cuánto en el mundo han perdido la sensibilidad los unos o por los otros? Vean cómo nosotros nos afectamos cuando la gente muere en otras partes del mundo. ¿Ustedes vieron eso lo que sucedió en Croacia? ¿Vieron lo que pasó en Eslovenia? Gente muerta, mutilada solamente a lo que era con hachazos y mataban a los niños y a las mujeres. Ya la sensibilidad nuestra se ha apartado y no oramos muchas veces por los otros, sino por nosotros. Es egoísmo. Nos ponemos insensibles. Las noticias pueden poner por un instante: Perú ganó 1-0 y en un momento mueren 50 personas, y luego dicen el deporte. Han mezclado todo, que nos hemos vuelto insensibles a lo que sucede en el mundo. Hermanos, este mundo necesita de luz, y nuestra luz, que viene de Dios, tiene que refulgir en el mundo para saber que realmente estamos en oración. Ellos han perdido el control. Cuando su sensibilidad no está en usted, cuando usted pierde la sensibilidad, entra toda clase de inmoralidad. Y esta inmoralidad, hermanos, ahora está a las puertas. Vean las escuelas cómo están, vean a los niños, vean las familias rotas. El padre ya no tiene dirección sobre sus hijos, el hijo ha faltado respeto al padre. Y entonces vivimos en un mundo donde ya el padre dice, lo ha entregado, que él haga lo que quiere, que haga su vida. Cuando él tiene que rescatar, hablar, llorar y presentar el evangelio a través del Espíritu Santo que habita en mí. Tratarlo con compasión y misericordia. Empezar por casa. ¿Cuántos de nuestros hijos están yendo? ¿Cuántos hijos han perdido? ¿Y cuántos padres han dicho, es su vida? Hay responsabilidad en ti. Dice la palabra lascivia, significa exceso. La lascivia es un exceso que es la ausencia de restricciones. La lascivia tiene que ver mucho con la situación sexual. Y esto es lo que abunda ahora. Usted puede ver en todos lados, siempre el sexo, en todas las publicidades. Lascivia, aún a verlo. Y esto incluye una perversión tal que el niño ya, para él es normal poder ver cualquier cosa que en los años 50 o 70, aquellos que son jóvenes como el que habla, no podíamos ver más que lo mínimo. Pero ahora se ha abierto tanto, la lascivia está en todos lados. Y nosotros, hermanos, tenemos que enseñar que realmente Cristo vive en mí, que mis valores son otros, mi gobierno es otro, mi vida en Cristo es diferente a la vida del mundo. El camino que llevo es un camino paralelo a lo que el mundo es. He ahí el ejemplo, es lo que usted ve, lo que habla, con quién anda, con quién se rodea. Dígame, esa es la forma de un cristiano. Este es el lugar correcto donde usted está. Este es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que hermandarse con su hermano. Eso no solamente verlo los domingos, debe ser partícipe de una vida. Esto es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, son tres cosas hasta aquí. Primero, el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón, y perdieron toda sensibilidad. Todo esto me lleva ahora a los versículos 20 al 24. Los cambios de estilo de vida en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Pablo inició un contraste con los gentiles. Ahora dice, no habéis aprendido así de Cristo. Quería decir que los efesios habían conocido el oficio de Dios, habían conocido las enseñanzas de Dios. Cuando le dijo a Felipe,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Hubo dureza en su corazón. El Señor lo escribe en Marcos. Los 12 tuvieron dureza en su corazón. Estaban tomando solamente el lugar que ellos querían, pero no el lugar de Dios. No percibían su voluntad. Estar en Cristo no era para Pablo solamente una posición, sino una búsqueda, un aprender. Nosotros, discípulos del Señor, significa hay aprendizaje en la palabra de Dios. Significa el poder de la resurrección que está en vosotros. Es el poder que va a llevar esa vida, una vida hacia Dios. Aprender de Cristo significa escuchar su voz, asimilar sus enseñanzas. No solamente conocerlas. ¿Cuántos de vosotros han ido a la universidad? Muchos de nosotros hemos ido. ¿Cuánto hemos aplicado de lo que hemos aprendido? Entonces usted no trabaja porque tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. El abogado tiene que aplicar ¿qué? Las normas legales. Aplicación. El que es ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Aplicar lo que aprendió en números, en construcción de puentes con los arquitectos. O sea, debes aplicar. ¿Cuánto de nosotros aplicamos lo que aprendemos de la Biblia? ¿Será que más sabio es el mundo un profesional que ha pagado tanto dinero para una profesión y lo aplicó e hizo su casa y ahora vive bien? ¿Por qué nosotros no aplicamos lo que el Señor nos enseña? ¿Por qué no construimos? Aunque no pueda construir, como dije a una niña por aquí, no puede ser un arquitecto que pueda construir un puente, pero puedo construir un puente que me dirige a los brazos de Dios. Y es en oración. Hermanos, una cosa es el conocimiento, la otra es aplicación. Sentir, vivir en mi interior al Señor. Y dice en el 20, oír y para aprender, 2 pasos indispensables. Debo oír para aprender, para quitar a los otros los que pugnaban esas ideas tontas en mi corazón. Ahora mi oído está puesto en las cosas de Dios. Ahora sí puedo aprender. En el 21 dice la verdad que está en Jesús. El centro de tu nueva vida entonces es Jesús. Los efesios conocían el mensaje, pero querían poner a Jesús en otro lado. Dice el 5.1, reubicarlo en otro lado. Solo debían conocerlo en teoría. No vivir conforme a su voluntad era pecado. Se agolpaban en sus deseos, pero no en los deseos de Dios. Se destruían. Y si estos se destruían, ¿por qué? Por las artimañas de la filosofía de esa época. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántas artimañas hay que nos confunden y nos alejan de Dios? ¿Saben? Cuando el día de ayer con mi hija venía hacia la iglesia, nos íbamos hacia un paseo, le dije, hijita, vamos a contar, mientras vamos conversando, ¿cuántas personas están atrapadas en todas las prótesis? Prótesis significa celulares, audífonos, todo lo exterior a ti, lo que no necesitas, se llaman prótesis. ¿Y saben cuánto contamos? Desde llegar hemos contado casi 120 personas. De 10, 7 estaban o con teléfono o con audífonos, estaban en otro lado. Iban 2 conversando y el niño así. Y cada uno, yo no sé el niño si podía ver con quién conversaba. Hermanos, esas son artimañas, ya no es filosófica. Ya no es filosófica, se lo voy a decir ¿por qué? Porque el ser humano ya no lee. Si leyeras puede decir filosófica, pero que no te puedo hablar ahora de Hegel, de Kant. Pero hay artimañas, dicen, si no hay filosofía, vamos a darle entonces ciencia. Y les envían todas las artimañas. Y usted está más tiempo viendo un aparato telefónico que leyendo la palabra de Dios. Y con el cuento de decirme, pero aquí también está la palabra. ¿Pero la lees? ¿Meditas en ella? ¿La conoces? Pablo le escribe, y así como dije en la introducción, con la autoridad que se me dio, estoy hablándoles. La misma lección está en vigencia en la actualidad. Nosotros tenemos que brillar y guardar nuestra mente, ¿saben para quién? Para Dios. Dice, despojaos del viejo hombre. Yo les pregunto, supongamos que usted, aquellos que no son casados, se va a casar. Y entonces usted le dice a su novio le dice, mira, nos vamos a casar, pero mira, mi vieja vida pasada, la verdad que voy a seguir lo mismo. Nos casamos, está bien, pero voy a seguir yendo de parranda, tengo un par de chicas, llego a la hora que me quiero y si quiero te doy dinero. Yo le pregunto a la dama, ¿usted aceptaría a alguien que le dijese eso? Entonces si la mujer le dice, me voy a casar contigo, te amo, pero déjame vivir mi vida
así que voy a llegar a lo que quiero, voy a tener un par de amigos por acá. Y, ¿sabes? Y quizás algún día, cuando de repente ya me vuelva un poquito mejor, quizás te amo un poco. ¿Lo aceptaría? No, Dios tampoco. Dios tampoco. Es el mismo ejemplo. Nosotros nos queremos comprometer con Dios, pero queremos vivir aún esas pequeñas cosas. ¿No cree? ¿Acaso no es un matrimonio con el Señor? Cuando usted se casa, no es bonito las personas comprando una gastadera de dinero, pero comprando los vestidos, que el zapato, que no me queda, que todo es bonito, que el quién va a hablar, las luces, la inversión en las personas, los autos y todo es perfecto. Pero ahí no empieza el matrimonio, empieza después. Cuando usted le dice, bueno, en la enfermedad, cuando estés grave, estaré junto a ti. Eso es un día a día, es algo que uno va a comenzar a decir, ahora recién empieza el matrimonio, cuando uno despierta, se enferma, que la debo ayudar, que la debo curar, que la debo sanar, o debo animarla, está desanimada, tengo que acercarme a ella y llevarle su vaso de té, o está frío, voy a calentarlo. Esas cosas, todos los días, en un toque de amor, y eso va creciendo. Y cuando uno crece así, entonces la mujer le hace así, solamente es así, no, estás enferma. Entonces uno está atento ahí. ¿O no es así? Así tratan ustedes a sus esposas, me supongo, ¿no? Hay una puerta de consejería ya para que... Pero vean, eso es lo mismo que lo que tiene que pasar con el Señor. Vean, porque ¿quién es la esposa de Dios? De Jesús, ¿quién es? La iglesia. ¿Y somos fieles? Escuchen, ¿somos fieles? Ahí está la pregunta. ¿Usted está leyendo su palabra? ¿Usted está hablando con algo íntimo? ¿Usted no habla con su cónyuge cuando están descansando? Y diciéndole, ¿cómo te fue el día? Me fue mal. Oh, vamos a orar por eso. No cierres tus ojos. Vamos a orar para que puedas sosegar. ¿No quieres una taza de café, mi amor? Ahí está, todo. Pero cuando es las cosas de Dios, Señor, que voy a orar. Tenía la intención. Y dijo, echadito, así con los ojos, y no dijo nada. Hermanos, hemos descuidado las cosas de Dios. Vivimos muchas veces como cristianos conforme a nuestros propios deseos. Y Dios no quiere, dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. La palabra significa, usted se pondría ¿cómo le dicen ustedes? ¿Sweet? ¿Está bien? ¿Sweet? Checoslovaco un poquito. Dígame, ¿usted se pondría sobre un buzo? Es otra palabra que no sé cómo se dice. Su ropa de entrenamiento. Ok. Viene todo sudado, ha corrido 60 millas, bajo un sol de 90 grados, y no se bañó 4, y le decimos, ahí está ponte tu ropa nueva. ¿Usted qué haría? ¿Se la pone? ¿Qué tiene que despojarse? Tiene que despojarse, entrar limpio. Mire, despojar significa dejar toda esa suciedad, es decir, me despojo del viejo hombre, ahora ingreso, porque usted está ingresando. ¿Cómo se pone su ropa usted? ¿No tiene que ingresar su mano? ¿O se pone como Superman por fuera? No. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿No tiene que colocarse la nueva ropa? Miren, despojaos del viejo hombre y revestirte de Jesucristo. ¿Entendió? Muchas veces nosotros nos hemos puesto con todo ahí sucio y no hemos querido poner la ropa de Jesucristo, y es por eso el problema, una pestilencia increíble. El pecado apesta, ¿no es así? Es putrefacto. Por eso es que acá le está diciendo, sé el sal de la tierra. ¿Saben por qué? Porque la palabra pecado también es putrefacción. Quiere decir que la sal, cuando tú le echas la sal en el momento apropiado, esa carne no se malograba, ¿o sí? No se malograba. Es la sal que usted debe usar en su vida para que no se malogre, para que no se convierta en pecado. Dios había dicho que dejen a este viejo hombre y que haga una renovación en vuestra mente. Pero mira, su mente no es que la cambie. Escuchen bien, no es que ahora saco esta mente y pongo otra mente, porque es la misma mente corrupta. Lo que Él quiere es que quien gobierne tu mente sea Dios. Eso es lo que Él quiere. No que cambies de mente ni de intelecto,
ni de capacidad idónea, ni de conocimiento, sino que quien gobierne todo lo que vas a hacer sea Jesús. Eso es lo que quiere. Por eso que cuando David dice, renueva mi mente, Señor. Esa es la oración que dice, renueva mi mente. Significa, gobiérname, Señor. Y este es un compromiso en el cual nosotros, sujetos al poder del Espíritu, es el compromiso que realmente nos va a hacer andar conforme a la voluntad de Dios, dejando todo viejo resentimiento atrás y todo rencor. Todo esto me lleva a la última parte. Él dice, para los puros son todas las cosas puras, sí, pero para nosotros tenemos que vivir en esa pureza porque los impuros ven cosas impuras. Hice un resumen de lo que éramos antes. Vean, antes éramos niños fluctuantes, ¿o no? ¿Y ahora qué somos? Somos niños centrados en la palabra de Dios. Niños aún para él, ¿no? Antes nosotros vivíamos en la vanidad de la mente, ahora vivimos en la santidad de la mente de Dios. Ahora, antes vivíamos en la mentira, ahora vivimos en la verdad. Por lo tanto, todas las cosas tienen que haber cambiado en ese nuevo revestimiento. Antes de mis labios salía toda palabra corrompida. Ahora salen palabras de bendición. Ese es mi nuevo traje, el nuevo traje que usted usa, el revestimiento de Cristo Jesús. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad la verdad y amad a su prójimo. Esto es lo que tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que revestirnos ahora de lo que Jesús quiere. Vivir conforme a esa voluntad. Ser luz en este mundo de oscuridad. Vivir como Él quiere y no pseudos cristianos. Ya no. El pseudo es un farsante y comete pecado. Nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad. Él dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. En Éfeso era un lugar donde se había mucho robo. Y le dice, no robes, eso no es correcto. Trabaja con tus manos para que tengas que compartir los que padecen necesidad. Después de concluir con todo lo que le explica, al final les menciona que lo que tenemos que ver como cristianos es que nosotros tenemos que vivir conforme a esa voluntad de Dios. ¿Cómo está viviendo su voluntad? ¿Está haciendo usted su devocional bajo esa voluntad de Dios? Diario. Compartiendo con su hermano alguna necesidad que él tenga en oración. Hermanos, nosotros a veces cometemos una mala retribución y una afrenta al Señor al no vivir conforme a esta voluntad. Vivimos con patrones distintos y tenemos que vivir solamente sujetos al patrón de Dios. Quiero en esta mañana orar por vosotros. Pero antes de orar por vosotros, quiero recordarles algunos principios que están en la palabra de Dios. Lo primero es que hay principios y el primero se llama de restricción. Restricción, no hagas. Dice Romanos 14:13, no juzguemos los unos a los otros. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Dice Santiago 4:11, no murmuréis